me acostumbro a vivir de esa manera. Y esa es la parte que siempre les digo ahí en los videos, que no te acostumbres. O sea, de verdad esto es muy común en la población femenina, es muy común esto que viven, ya tienen 10 años así, y cuando les explicamos esta parte, sí, al estrés puede ser que digas, ay, voy a trabajar otra vez y ya lo tengas ahí, ¿no? Pero vas a visitar a un médico cuando ya ese estrés te generó otros problemas. Ahora estamos hablando de un problema que a lo mejor no va a poner en riesgo tu vida. Te vas a sentir incómodo, vas a tener muchísimos síntomas muy incómodos, unos de ellos, que incluso pueden llegar a incapacitarte, ¿sí? Como tú lo acabas de decir, el síndrome de colon irritable es eso, o sea, llega el paciente a tener momentos de su vida que no pueden salir de casa porque tienen dolor abdominal intenso, distensión abdominal, esos cambios en cuanto a la manera de estar evacuando, ahorita les da diarrea, mañana están bien, pasado mañana están estreñidas y se alivia esa molestia o el dolor cuando tienen una evacuación, entonces se sienten muy cómodas evacuando y más le batallan cuando no pueden evacuar. Van a visitar al médico cuando pasa eso, pero ojo, el estrés te puede causar múltiples enfermedades mucho más serias que un dolor abdominal como es un infarto al miocardio, elevación de la presión arterial con sus consecuencias también que lleva incluso hasta a enfermedades cerebrovasculares, pues que eso ya sí pone en riesgo tu vida. ¿Cuántas veces no te han dicho, échale ganas? ¿Cuántas veces no te han dicho, ya sal de esta relación tóxica? ¿Cuántas veces no te has dicho, la terapia no funciona? Te invito a que aprendas a escucharte y a tomar conciencia. Recuerda, la solución está sanando desde el corazón. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy muy contenta. Siempre digo que estoy muy contenta porque sí estoy contenta cuando tengo invitados muy especiales y con temas que a mí me hacen reflexionar y que son importantes para toda la gente que va a estar viendo o escuchando este podcast. Hoy tengo un invitado muy especial. Él es el doctor José Aro. Él es médico, cirujano y especialista en laparoscopía. Así que bienvenido, doctor. Muchas gracias, ¿cómo estás? No, pues yo muy contenta de que esté aquí en este programa. No sé si hablarte de tú o de usted, De ¿cómo? tú, como quieras, tú. Ok, bueno, no, después no me van a decir, qué bárbara, Lore. Eh, Me da gusto que estés aquí porque creo que hoy por hoy necesitamos mayor información acerca de la medicina, ¿no? Creo que es un tema en donde debemos tomar importancia desde la alimentación, desde la manera de pensar, desde el estrés que estamos viviendo todos los días, pero qué mejor que tú nos digas cuáles son las razones por las cuales muchas de las personas que llegan con alguna enfermedad física están atravesando. Mira, las enfermedades más comunes del aparato digestivo relacionadas como con el área psicológica, pues como bien lo platicábamos hace un rato, son las enfermedades que van a atacar al estómago, ¿no? Es bien sabido que las principales causas de una inflamación del estómago, pues número uno es lo que comemos. Eso casi todo el mundo lo sabe, ¿no? Ujú. Número dos, que ahora estamos haciendo mucho hincapié en una bacteria llamada Helicobacter pylori, que es la causante de la gran mayoría de las gastritis atróficas a nivel mundial y de úlceras gástricas y de que éstas se perforen y lleguen a sangrar. Pero como tercer lugar, y a lo mejor esto sí se desconoce muchísimo, es la inflamación del estómago secundario al aumento en el estrés. El estrés hoy es bien conocido por la comunidad médica que literalmente va directamente proporcional. Entre más estrés tengas, es más la producción de ácido que se va a llevar en tu estómago. Por lo que al haber más producción de ácido en tu estómago, pues se va a inflamar poco a poco. Ojo, el estómago para que te duela tiene que pasar de veras por una batalla tremenda. O sea, tiene que estar con una sobreproducción de ácido, una alimentación muy saturada en ácido, en irritantes, o que esta bacteria que te comentaba tenga ahí mucho tiempo y haya causado alguna úlcera, algún sangrado. Eso duele, Claro. pero los principales síntomas que te va a causar una sobreproducción de ácido, como es el estrés que tenemos, van a ser síntomas que a lo mejor son más comunes de los que pensamos. ¿A quién no le ha dolido el abdomen de manera generalizada o sobre todo en mujeres? Es muy común que me digan, doctor, me siento muy distendida. Sí. Me levanto parejita,
así sin pancita ni nada, y me como algo en el desayuno y ya empiezo como a inflarme como si fuera un globito, ¿no? Y en la comida no se diga. Pero esto va evolucionando incluso al decirme, ¿sabes qué? Antes me pasaba con la comida. Ahora me tomo un vaso de agua y ya desde ahí empiezo a sentirme muy distendida. Mi intestino se escucha muchísimo, traigo mucho gas por arriba, por abajo. Y cuando empiezo a interrogarlas y descartamos un poco que la alimentación, porque mucho es tema de que van conmigo a la consulta muchísimas pacientes que son muy sanas en cuanto a su alimentación y comen pues sus verduras, sus frutas y tratan de cuidarse mucho en que no comer muchos irritantes y todo esto, pues por ahí no va, les descartamos la bacteria. Entonces, oye, ¿cómo andas del estrés? Y es ahí cuando me dicen, no, sabes Claro. que tengo muchísimo, tengo problemas en la casa o en el trabajo o tengo a alguien enfermo en la casa, fíjate que mis hijos me están dando mucha lata o el marido, ¿no? Entonces, todo eso, ese estrés finalmente son problemas que nos van a afectar acá arriba a nivel psicológico y todo eso va a aumentar la producción de ácido y todo eso va a causar una gastritis, porque a veces ellas mismas no lo entienden, ¿por qué tengo esto? Y hasta dudan cuando les explico toda esta parte, dudan de que sea realmente ese el diagnóstico. Mira, les mandamos a hacer hasta endoscopías, mira, tu estómago está hecho trizas, no tienes bacterias, no tienes úlcera, no tienes nada, tú lo que tienes es esto. Entonces, es ahí, esa parte cuando entramos al tratamiento, siempre les comento, ok, yo voy a hacer una parte, pero te vas a ir con el psiquiatra para que trate otra parte, con el psiquiatra, psicólogo, para que trate esa parte y entonces va a ser una terapia dual donde yo te voy a dar medicamentos para sanar tu estómago, pero la parte psicológica es muy importante, ya que si no tienes un buen manejo del estrés, ojo, todo mundo tenemos estrés, no quiere decir que no, no tienes nada de estrés, claro que lo vas a tener. Y a veces tú ves a una persona muy sana y lo que sí tiene es que esa persona sí sabe manejar el estrés y las cantidades tremendas de estrés que le llegan al día a día y lo que otras personas no tenemos, ¿no? Entonces, esa parte del tratamiento siempre hago mucho hincapié que tiene que ser por dos especialistas. Una parte médica, que es tratar el problema directamente en el estómago a base de medicamentos, que esa terapia la doy yo, y la otra terapia psicológica, pues la da un psiquiatra o un psicólogo, dependiendo del nivel de estrés que Claro. tengas, ¿no? Pero desgraciadamente, doctor, pues yo me doy cuenta que efectivamente todos vivimos con estrés y te acostumbras a vivir con estrés. Entonces, normalizas Ujú, que el estrés es parte de tu vida, cuando obviamente no es normal, ¿no? Entonces, llega un punto en donde estás acostumbrado a lo mejor a vivir con presiones, a vivir a lo mejor en un trabajo en donde no quieres estar o que tienes obligaciones que te dan flojera tenerlas que hacer, sin embargo tienes que hacerlas y llegas al médico, en este caso llegamos contigo, pero llegamos ya con el estómago destrozado y claro que no ubicas esta parte en donde relacionas ujú, que el estrés es el, lo que está provocando tu enfermedad física, ¿no? Y yo he visto, por ejemplo, el colon irritable, que es ujú. lo que yo he investigado, me vas a corregir si no, el colon irritable es eso, el colon irritable tiene que ver mucho con estos estados de ansiedad de Totalmente. algo que te están provocando. Entonces, por eso un día estás bien del estómago y otro día estás Sí, mal. lo que pasa es que justo tú diste en el clavo. Me acostumbro a vivir de esa manera. Y esa es la parte que siempre les digo ahí en los videos, que no te acostumbres. O sea, de verdad esto es muy común en la población femenina. Es muy común esto que viven, ya tienen 10 años así. Y cuando les explicamos esta parte, sí, al estrés puede ser que digas, ay, voy a trabajar otra vez y ya lo tengas ahí, ¿no? Pero vas a visitar a un médico cuando ya Sí, ese estrés te generó otros problemas. Ahora, estamos hablando de un problema que a lo mejor no va a poner en riesgo tu vida. Te vas a sentir incómodo, vas a tener muchísimos síntomas muy incómodos, unos de ellos, que incluso pueden llegar a incapacitarte, ¿sí? Como tú lo acabas de decir, el síndrome de colon irritable es eso, o sea, llega el paciente a tener momentos de su vida que no pueden salir de casa porque tienen dolor abdominal intenso, distensión abdominal, esos cambios en cuanto a la manera de estar evacuando,
ahorita les da diarrea, mañana están bien, pasado mañana están estreñidas y se alivia esa molestia o el dolor cuando tienen una evacuación, entonces se sienten muy cómodas evacuando y más le batallan cuando no pueden evacuar. Claro, Entonces, van a visitar al médico cuando pasa eso, pero ojo, el estrés te puede causar múltiples enfermedades mucho más serias que un dolor abdominal, como es un infarto al miocardio, elevación de la presión arterial, con sus consecuencias también que lleva incluso hasta a enfermedades cerebrovasculares, pues que eso claro. ya sí pone en riesgo tu vida, ¿no? Entonces, sí es muy importante lo que dijiste de no te acostumbres a vivir de esa manera. Yo siempre les digo, oye, sobre todo cuando llegamos a un diagnóstico de síndrome de colon irritable o la que llaman mucho o como muchas veces se conoce como colitis nerviosa, ¿no? A muchas veces Ujú. la conocen así, es el síndrome de colon irritable. Este es un diagnóstico que debemos de realizar por exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como médico te hice de todos los estudios habidos y por haber del colon, del intestino delgado, descarté bacterias, parásitos, alguna deficiencia de alguna enzima, todo lo que tú me digas, enfermedades inflamatorias crónicas del intestino grueso, se descarta todo. No tenemos un diagnóstico. Entonces, ¿dónde entras? En la categoría de síndrome de Claro, colon irritable. O sea, es un diagnóstico que no tiene una causa definida, pero sí sabemos específicamente cuáles son las cosas que pueden llegar a detonar que tú tengas síntomas, porque ojo, no tiene una cura, tiene un tratamiento y a pesar del tratamiento, muchas veces el paciente a lo largo de ese año va a tener recaídas, recaídas tan serias como para no ir a trabajar o incluso claro. llegar a un hospital. Y es ahí que les digo, a pesar del tratamiento puedes llegar a tener recaídas, pero lo más importante es tratarte esto de manera médica con el tratamiento específico para esta enfermedad, pero una parte muy importante es tener una terapia, vuelvo a lo mismo, una terapia dual. ¿Con qué? Con un psicólogo, con un psiquiatra, que va a calmar los niveles de estrés, que va a calmar los niveles de ansiedad, porque todo esto detona una agudización de dicha enfermedad. O sea, tú estás bien, estás evacuando perfectamente bien y de la nada te fuiste a trabajar y detonó la bomba, ya algo pasó en tu trabajo, en la escuela, porque eso también es frecuente en las personas que están en la universidad o tienen mucho estrés de ese tipo, ¿no? Ujú. Y de hecho está lleno el consultorio, por ejemplo, en enero, febrero, marzo, de contadores con esta enfermedad. ¿Por qué contadores? Siempre les digo, ¿por qué contadores? Fin de Pues año. porque fin de año, pues hay que presentar Sí. declaraciones, hay que los cierres anuales y todo esto. Entonces está lleno de pacientes con mucho estrés que, ok, yo les voy a dar una parte del tratamiento, pero la otra parte les explico y les enseño que no se las voy a ofrecer yo. O sea, tú te vas a tomar mi tratamiento y si te lo tomas perfectamente bien, se te van a quitar los síntomas, pero al terminar el tratamiento tus síntomas van a volver. Hay que Claro. ser claros con eso, ¿no? Ujú. Entonces, si tú no tratas el problema desde la raíz, que en este caso vamos a poner que es una terapia que no se va a acabar, o sea, esa terapia o esa toma de medicamentos de algún psiquiatra o lo que sea para el manejo del estrés, ese va a continuar. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Yo sí te puedo decir por cuánto tiempo te vas a tomar el mío, pero la otra parte psicológica, eso va a depender de cada uno de los pacientes. Que creo que es lo más difícil, Es lo más ¿verdad? difícil. Es lo más difícil porque, bueno, ya lo he hablado yo en varios podcasts de esta parte de la inmediatez, o sea, quiero que me quites el dolor ya, ¿no? Y Sí. obviamente, pues la pastilla es lo más fácil, Ujú. ¿sí? Y es más, hasta someterte a una endoscopía para ver qué, y eso que acabas de decir, en donde van a regresar los síntomas, ¿cierto? Ujú. Porque entonces se vuelve algo crónico en donde no has resuelto nada, porque lo que tenemos que resolver es la cabecita, Claro. ¿no? O sea, que es lo más difícil de entender, que yo he escuchado mucho, y bueno, eso nosotros lo vemos, y entonces todo el mundo habla hoy por hoy del Ujú. cortisol, ¿verdad? Claro. Entonces, o sea, tú métete a Instagram y todo, y el cortisol, y el cortisol, y el cortisol. Sí, claro, que lo provoca el estrés, ¿verdad? Pero más allá de eso, ¿qué más puede afectar el cortisol? Lo que pasa es que, mira, te voy a explicar con peras y Bien. manzanas este tema para que para toda la audiencia les quede sumamente claro. Eh, Esto lo tenemos desde que empezamos a ser humanos. El cortisol y todas esas hormonas activadoras están ahí gracias a que tenemos unas glándulas que se llaman suprarrenales. Ujú. Estas glándulas producen estas sustancias desde el cortisol, adrenalina, noradrenalina, entre otras. Pero estas sustancias actúan en nuestro cuerpo o están presentes en nuestro cuerpo a ciertas horas, en la normalidad.
Pero cuando tú te encuentras en un peligro, y esto vámonos a la época de las cavernas, Ajá. cuando ellos iban a cazar o la serie pues por ahí de los Homo sapiens iban a cazar y todo esto, y le salía un mamut y los andaba correteando, entonces ellos podían incluso hasta subir un árbol de la nada, ¿sí? Porque estas hormonas se liberan y son las sustancias que nos van a ayudar a la huida. Es córrele y corres, en serio. Claro. Súbete un muro de 2, 3 metros, lo subes. De Levanta supervivencia. un carro, esa Ujú, es la hormona de la supervivencia. ujú. Entonces, esta sustancia se libera para ese fin. El problema en la actualidad es de que todo mundo vivimos en un mundo, en unas situaciones más extremas, no de tanto que nos persigan o que, bueno, a lo mejor sí, pero no tanto en que estemos en riesgo por algún animal y todo esto, sino porque tenemos que sobrevivir a este medio y a esta vida que es tan intensa, ¿no? Entonces, esa producción de cortisol ya no tiene un horario fijo que es a las 5 de la mañana como que su tope, sino que muchos la tenemos durante todo el El día. día. Esta lleva a traer una serie de cascadas dentro de nuestro cuerpo muy importantes. Por ejemplo, a nivel gastrointestinal, te lo acabo de comentar, tienes mucho estrés, muchas preocupaciones, mucha ansiedad, mucho todo, pues tu estómago va a tener una sobreproducción de ácido. Ahí me quedé hace rato con la sobreproducción que te puede causar inflamación de tu estómago, úlceras y cuánta cosa, ¿no? Pero imagínate, te voy a explicar órgano, o sea, paso por paso de todo el tubo digestivo lo que Ujú. va a afectar. Si este ácido se ve incrementado en cuanto a su producción, tiene dos maneras de salir. Una es por arriba y otra es por abajo, que Ajá. normalmente así es, por abajo. Se mete al intestino delgado y aunque tenemos unos sistemas de protección que van a frenar lo que viene de mi estómago, como son las bilis y las enzimas del páncreas, ambas sustancias son muy alcalinas. En la normalidad frenan todo lo que viene del estómago en cuanto a la acidez Ujú. se refiere y además nos van a ayudar a tener una buena digestión de las proteínas y de las grasas, de las grasas. Eh, Más adelante, todo ese ácido que no se frenó va a ir inflamando tu intestino delgado. Si tu intestino delgado en la normalidad se dedica a la absorción de todos los nutrientes de tu dieta, no hay ninguna parte de tu cuerpo que vaya a absorber tantos nutrientes como es el intestino delgado. En el intestino delgado se absorben desde las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las vitaminas y los minerales. Entonces, cuando se encuentra inflamado el intestino delgado, vas a dejar de absorber ciertas sustancias de esa dieta que estás teniendo. Entonces, muchos pacientes me dicen, ay, doctor, llegan incluso con listas tremendas de Sí. alimentos que ya no pueden comer y una listita pequeña de lo que sí les cae bien o más o menos bien. Ajá. Y es que yo soy intolerante a la lactosa, a las grasas, a las harinas, al gluten, a todo lo que tú me quieras decir, ¿no? Digo, oye, ¿desde cuándo lo tienes? No, hace un año me empezó. No, no tienes eso. Tú lo que tienes es una inflamación del intestino delgado donde se absorben todos esos productos. Y es un ejemplo bien sencillo. Si tú te tuerces un pie ahorita y te pongo a correr, no vas a poder correr. Vas a medio hacer la función de querer caminar. Ujú. Y depende del grado de inflamación que tengas, no vas a poder caminar. Entonces, lo mismo es en el intestino. Si se encuentra inflamado, no va a poder hacer su función al 100%. Sí la va a hacer, pero no al 100% como tú quieres. Entonces, van a empezar a dejar de absorberse esos productos importantes y dentro de ellos te mencionaba las vitaminas. Si tú tienes un déficit de ciertas vitaminas, Se desnutre. entonces, ¿cómo te vas a sentir? Claro. Es el típico paciente que llega. Aparte de tener intolerancia a todo esto, yo me duermo cansada, me voy profundamente, pero me levanto más cansado de lo que me dormí. Cierto. Oye, es un paciente delgado, es un paciente que no tiene ningún grado de sobrepeso como para pensar en una apnea obstructiva del sueño, alguna cosa de estas, y lo ves que ya no puede comer muchas cosas. Digo, ah, mira, tu problema es este, porque estás levantándote con un déficit de vitaminas, de minerales y de muchas otras sustancias que no son tan fáciles de medir incluso en los laboratorios. No es como que te voy a pedir una biometría hemática y me la traes. O sea, sí se pueden pedir las vitaminas y si se las pidiéramos son muy costosos, pero si se los pidiéramos ahí nos encontraríamos déficit de ciertas vitaminas que te van a dar esa función. Ahora, también tu cuerpo al estar con un estrés tremendo durante todo el día y liberación de cortisol y de las otras sustancias, también llega el momento como es la tetania. La tetania es el sobreuso de ese músculo que queda tensado
por cierto tiempo para luego relajarse, el típico calambre. Ajá. Primero se tensa muchísimo el músculo y cuando se te quita tienes dolor ahí y como que no puedes moverlo muy bien. Pues esto es igual, si tú tienes una sobreestimulación de cortisol y todo tu cuerpo se va a agotar más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si te duermes muy, muy, muy cansado, pero te vas a levantar igual de cansado, ¿sí? Entonces, todo tiene un porqué en nuestro cuerpo y esas cascadas se llevan a cabo en todos lados. Ahora, el cortisol no solamente, te digo, afecta la producción de ácido, va a afectar la producción de hormonas tiroideas, va a afectar la producción de hormonas pancreáticas, como es la insulina, el glucagón, las enzimas digestivas, entre otras. Entonces, vamos a tener una falta de funcionamiento de todo nuestro cuerpo a la larga. Entonces, como tú lo decías, será difícil tratar, es lo más difícil. Cuando un paciente llega con este problema, médicamente así como para quitarte los síntomas, como tú dices, quítame el dolor, sí te lo puedo quitar más rápido, pero tienes que sanar desde la raíz. Si no quitamos el problema desde la raíz, tu problema va a regresar. Y al rato van con otro doctor. Claro. Bueno, me encanta escuchar esto porque, honestamente, vas a veces con algún médico y no piensa igual, ¿sí? Y esta parte en donde de veras debemos integrar estas dos partes tan fundamentales que tiene que ver la terapia, porque la terapia te va a ayudar a, obviamente, a descubrir qué es lo que Ujú, te está provocando el estrés y trabajar en ello, ¿no? Y que, por eso yo digo, es lo más difícil porque nadie quiere entrar a terapia y confrontar y hacer cambios en su vida, correcto. porque estamos acostumbrados a vivir de cierta manera, aunque tenga el yugo acá, pero Ujú, bueno, ya me acostumbré a estar así, ¿no? Y correcto, cuando te sí. das cuenta que tú eres el responsable de todo lo que te está sucediendo en tu vida y que como eres responsable, tú tienes que hacer los cambios internos y son cambios de hábitos que a lo mejor tienes que hacer ejercicio, la meditación que yo digo que es Fundamental, básica, claro. fundamental. Ahorita hay un programa muy bonito que después voy a mencionarlo, que lo quiero compartir, que es un yoga que es para la prevención en adicciones. O sea, son tantas cosas que tenemos hoy por hoy, Ujú. ¿sí? Como herramientas para poder ayudarnos a nosotros mismos, que no lo queremos ver, doctor. No lo queremos ver, ¿por qué? Porque es más fácil ir y tomarme una pastilla y esta manera en donde estás hablando de integrar estas dos partes se me hace verdaderamente maravilloso. Y fíjate, esa parte que acabas de decir, que es más fácil tomar una pastilla que tratar el problema desde la raíz, como siempre insisto yo en la consulta, se ha vuelto muy común, porque todo lo queremos sencillo. Y siempre, por ejemplo, yo siempre les digo, ¿qué tan importante es la terapia? Incluso nosotros hacemos cirugía bariátrica, Ajá. cirugía para perder peso y que en el transcurso de 12 meses, 24 meses, es típico eso de que, es que yo a partir de que me casé empecé a engordar. Es que después de que tuve a mi hijo empecé a engordar. Entonces, hay una parte, hay algo que pasó en ese momento que a ti te hizo empezar a subir de peso. Y no le eches la culpa a la maternidad, eso Cierto. no es. Simplemente que algo sucedió que detonó el que tú estuvieras con un incremento de la ansiedad y por eso estás comiendo más. Entonces, el psiquiatra se encarga de encontrar ese momento en tu vida. Es muy distinto cuando el paciente me dice, no, doctor, yo desde que tengo uso de razón, estoy llenito, tengo sobrepeso, desde que yo me acuerdo y tengo fotos de bebé donde estoy con un sobrepeso. Entonces, es muy distinto, pero la gran mayoría de las personas que van con nosotros para una cirugía bariátrica tienen un momento que hace ese detonar, el que yo coma más, el que yo, es que no como ni tanto. Seguramente sí, o tienes un problema hormonal, que eso también lo detectamos Claro. en la consulta. Entonces es muy importante seguir insistiendo en que no es que se te haga más fácil ir a la farmacia que te queda en la esquina, porque ahora cuántas farmacias tenemos al alcance, y prefiero tomarme la pastilla que ir a visitar a un psicólogo, un psiquiatra. Claro. No, el asunto de la medicina, al menos de lo que hacemos nosotros, es necesitamos encontrar tu problema para entonces poderte dar una solución desde ahí y que no dependas del uso de medicamentos y que incluso te llegues a ahorrar una cirugía, ¿no? Entonces, esa parte siempre insisto en mis pacientes. Claro, y que además yo tengo varios conocidos efectivamente que se han hecho la banda gástrica y bueno, y de repente dices, ay, caray, los dejas de ver y dices, no te reconozco, Ya. ¿no? Creo que también ahí es como
shock emocional el estar acostumbrado a verte de cierta manera, Ujú. ¿verdad? Y de repente verte de otra forma, y que además hay esta limitación también de los alimentos, ¿no? Y muchos de ellos que yo conozco han caído en una depresión muy, muy Ujú. fuerte. Primera, porque a lo mejor ya no se gustaron, porque también tiene que Claro, ver con la totalmente. dismorfia, ¿no? O sea, ya no me gustó cómo me veo. Entonces ahora está inventando la mente que otra cosa hacer, ¿no? Hacerse. Y también va de la mano con las personas que yo he conocido que no nada más obesas, sino los anoréxicos Ujú. y los bulímicos, ¿sí? Que obviamente están afectando, pues sí, a su salud física. Pero ¿cuál es el origen de una anorexia, de una bulimia y de una obesidad, ¿no? Es ir más allá, como lo Claro, acabas de sí, decir. sí, mira, la cirugía bariátrica en un paciente está destinada a fracasar finalmente. O sea, para todo aquel paciente que vaya a someterse a alguna cirugía bariátrica, esto es sumamente importante y tu médico te lo ha de haber dicho. Si tú no vas con el psiquiatra o Sí, con el psicólogo y sigues yendo a terapia con él después de la cirugía, seguramente tu sobrepeso, tu obesidad va a regresar, porque esta parte, cuando no atacas el problema desde la raíz, es un reloj. El sobrepeso es un relojito. Empezaste siendo delgado, llegaste a subir de peso, llegaste a perder de peso, y si aquí no hacemos alguna modificación, o sea, las 6 del reloj, todo va a otra vez. regresar a su punto. Entonces, la cirugía bariátrica sí es como muy mágica, porque al paciente lo ves delgado sí o sí en un año, pero a partir de ahí, el paciente suele tener reganancias de peso, sobre todo aquel que no sigue las terapias con ustedes, Sí, por ejemplo. claro. Y pasa lo mismo con la medicina estética, ¿no? Que Totalmente. por eso de repente, oye, ¿cuántas cirugías llevas, no? Porque vuelven a subir de peso, Ujú. porque no han llegado a esta parte del autoconcepto, de verse realmente quiénes son. O sea, que eso es lo más difícil, ¿no? Entender que también tenemos cuerpos diferentes. Entonces, Correcto, o sí. sea, tu estructura física, pues es diferente, ¿no? Es como yo que estoy chaparrita, quiero ser alta, pues obviamente jamás voy a ser alta, ¿no? Y que a lo mejor hay mujeres que hacen una masa muscular más rápido y otras personas no, Ujú. porque ahorita lo que acabas de decir de cómo afecta en una persona delgada, a lo mejor podemos tener obesidad, pero en los órganos sin darnos cuenta Correcto, por ajá. todas estas deficiencias que tenemos, ¿verdad? Sí, claro. O sea, es que, como tú lo decías, hay personas que son genéticamente muy delgadas. ¿Por qué? Porque así es toda su familia. Oye, pero entonces quiere decir que no está enferma de sus órganos internos. No, espérame. Una cosa es la obesidad que tú puedes observar de aquí para allá y otra cosa es el daño a los órganos internos que puede ocasionar el exceso de grasa. Quizá conozcas Claro. alguna persona que, y todo el mundo tenemos una persona así en el grupito de amigos que come, 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 come y toda la vida la ves igual de Sí, delgada, sí, ¿no? Dices, definitivo. oye, ¿quién fuera tú para comer? Y yo nomás con un respirar profundo ya engordé 2 kilos, ¿no? Es típica Sí, esa. sí. Pues esa persona puede estar enferma y puede tener diabetes igual que el paciente con sobrepeso y puede tener hipertensión y puede tener un hígado graso, puede llegar a la cirrosis. Todo le puede pasar a esa persona delgada, igual que a una persona que tenga sobrepeso. Incluso, déjate digo, hay personas que también al lado contrario, porque está gordito, está sano, está, antes como era, ¿no? Claro. Ah, no, el niño está gordito, no, está bien sano. Y hay personas que tienen sobrepeso u obesidad y que tienen en todo el control metabólico están perfectos. No tienen diabetes, no tienen hipertensión, no tienen el ácido úrico elevado, colesterol, triglicéridos, lo que tú me digas está en su punto. Y hay personas que están en su peso ideal que tienen todo eso. Entonces, Claro. el metabolismo es muy distinto a cómo te veas. Y eso, todas las personas tenemos que guiarnos por cuál es lo bueno y cuál es lo malo, y lo malo consumirlo. Sí, claro, consúmete, tómate un vino, tómate lo que tú quieras, pero con moderación y trata de evitarlo y trata de Claro. ponerte mejor en tu menú cosas nutritivas que vayan a hacerte bien, ¿no? Entonces, yo creo que así como podríamos decir, la forma más integral para que nosotros podamos estar sería en manos de un buen nutriólogo, en manos de un buen médico, ¿sí?
en manos de un buen psicólogo o un buen psiquiatra, ¿no? Yo creo que esto hace un match perfecto para que Totalmente. estés bien y entender, pues, qué es lo que está sucediendo con tu Y es cuerpo y que con no sé por qué, pero la parte psicológica, hablando del psicólogo, hablando del psiquiatra, no sé, pero en México está como todavía como mal visto, ¿sí te has fijado? O sea, sí. no, ¿por qué me envías con el psiquiatra No estoy loco. si yo no escucho, no veo cosas? Espérame, o sea, Claro, no te envío porque tengas esquizofrenia, sí, también lo ven ellos. Te envió porque tienes que saber controlar estos impulsos, esta cantidad de estrés que te están afectando y por eso viniste conmigo. Y te soy muy honesto, yo te puedo tratar el problema, pero el que realmente te va a hacer que trates el problema desde la raíz es esta persona. Y por eso yo creo que a veces los médicos también cometemos ese error de que queremos como comernos todo nosotros. Ah, ya llegaste conmigo, yo te doy la sertralina, yo te sí, doy claro, esto, yo te todo. doy todo. Espérate, para eso están las especialidades, ¿no? Entonces, como yo no te puedo, yo soy cirujano, yo no te puedo operar de la cabeza, Claro. están los neurocirujanos, no te puedo operar del corazón, ni tampoco ellos del abdomen, o sea, cada quien tiene su área y estas áreas, estas enfermedades que hemos platicado, tienen que ser manejadas de manera dual por lo que tú tengas en ese momento. Oye, me duele mucho la cabeza, bueno, pues con el neurólogo y con el psicólogo, porque muchas veces la cefalea tensional, Claro. pues todo el componente, tu misma palabra lo dice, tensión, o sea, tienes mucha tensión originada de dónde, es que no tengo tensión, doctor. No tengo nada de eso que usted me dice. Bueno, Sí, en algún, claro. ellos, los psicólogos o los psiquiatras, se van a encargar de encontrar de dónde viene. Esa no es mi trabajo, yo no sé de esas técnicas, pues. Claro, y te voy a platicar, o sea, desde que los ves, ¿no? O sea, la manera en que se sientan, la manera de cómo hablan, ya te está dando información, ¿no? Ujú, Ahorita que totalmente. dices, no, yo no estoy tensa, y de la vez que la mandíbula la trae Ajá, toda tensa y no, bruxismo, ¿no? O que de repente está conteniendo y los puños cerrados, y dices, ujú, pues esta persona está enojada, ¿no? Entonces, ¿está enojada con quién, no? Entonces, creo que sí hay muchas señales que podemos detectar a claro. tiempo para poder ir trabajando todo esto, ¿no? Y además, bueno, parte de lo que yo estuve viendo del Instagram tuyo, que se me hace padre tocar este tema acerca de la vesícula, las piedras en la vesícula. Yo te quiero compartir porque un hijo mío, Ujú. lo operaron de la vesícula hace como un año y traía como 7 piedras. Le digo, hijo, o sea, ¿qué pasó? Y estás muy joven para tanta piedra, ¿no? Y obviamente, pues traía una tensión de trabajo terrible, ¿no? Entonces, la comida que estaba viendo, que es un error pensar que si no tienes vesícula, ya no puedes comer ciertos alimentos. Primero vamos a desmentir varias cosas. Por ejemplo, es un mito totalmente, ahí sí, que me van a salir piedras en la vesícula porque soy muy enojón. Sí lo has Ujú. escuchado, ¿no? Ah, es que es bien enojón, te van a salir piedras en la vesícula. Ese es un mito. Lo que sí es una realidad es que tu alimentación y tu genética van a afectar muchísimo a tu vesícula. Es típico que el papá, la mamá, la abuela, el otro abuelo y todo tengan piedras en la vesícula. Oye, tú también vas a tener. O sea, tienes gran posibilidad de que vayas a tener piedras en la vesícula. Doctor, pero me cuido y no como grasas y todo esto. Bueno, chécate porque muy probablemente vayas a tener. Pero lo que afecta muchísimo que nosotros hacemos para afectar esa vesícula y que salgan esas piedras es mi alimentación. Una alimentación alta en grasas de todo tipo, buenas y malas, de todo tipo de grasas, va a afectar de manera directa a la vesícula, al funcionamiento de la vesícula. Y una alimentación alta en irritantes también lo van a afectar. El nervio que lleva el movimiento a la vesícula viene desde acá arriba y se llama nervio vago y tiene una rama directamente a la vesícula. Y esta tiene dos funciones, la vesícula. Una es almacenar bilis y otra es cuando nosotros comemos, sobre todo grasa, la vesícula se tiene que exprimir, liberando al exterior, hacia los conductos biliares, la bilis que previamente almacenó, para que lleguen al intestino y como lo dijimos al inicio de la plática, la bilis nos va a ayudar a tener una buena digestión de las grasas, a que se absorban de manera correcta. Entonces, cuando la vesícula deja de funcionar, o sea, no se exprime, no saca la bilis que tiene en su interior, comienzan todos los problemas de la vesícula. Se empieza a formar lodo biliar, este lodo se hace en piedritas Mm. y entonces sí empieza todo el calvario del paciente. Empieza con lo inicial que siempre dicen, es que yo no he tenido el dolor. Oye, pero has tenido piquetitos de este lado, piquetitos. Sí, fíjate que sí. Oye, y cuando comes grasas, ¿cómo te sientes? No, me inflo. Y empieza el intestino.
a Ah, moverse para un lado y para otro. Oye, y es frecuente que tengas variación en cuanto a tus evacuaciones. Ahorita haces normal, mañana troceadito, y luego de repente por allá te empieza a dar como una evacuación líquida. Sí, fíjate que sí. Ah, bueno, te está avisando tu vesícula que tienes que ir a atenderte de esa parte. Entonces, el dolor intenso que ocasiona las piedras o el lodo en la vesícula, eso va a hacer que tú corras al servicio de urgencias sí o sí. O sea, oh, no te vas a esperar, te vas a ir en Uber, en taxi, en lo que tú me digas, pero vas a llegar al servicio de urgencias. Es un dolor descrito en la literatura médica como de los más intensos que el ser humano puede soportar a nivel abdominal. Ese y las piedras en el riñón son como los más intensos. Entonces, va a ser que llegues al servicio de urgencias. Ahí nos vamos a dar cuenta. Pero el problema es de que tú debiste haberte dado cuenta desde antes. Ahora con las redes sociales tenemos la ventaja claro. de que por ahí sigue, si vas a ver un tema de médico o de la vesícula, sigue a un cirujano Ya. o métete a ver videos de varios cirujanos, pero no te metes a ver videos de una turista, ¿sí sabes? Claro. Porque esos luego nos llegan mucho en el consultorio cuando ya están complicados, porque dejaron pasar esa oportunidad y el tiempo es oro hablando de la vesícula, de que, oye, ya te detectaron piedritas, opérate, trata de irte a la institución, a un hospital público, si puedes, vete a un hospital privado, donde quieras, pero atiéndete, no lo dejes. Ah, es que con este remedio o este brebaje, Eso. me lo voy a calmar. Bueno, tómatelo, pero yo ya te advertí que esto puede pasar, o sea, no el dolor es como algo que te va a llevar al servicio de urgencias sí o sí. Pero el problema es la pancreatitis, el problema es, la colangitis, que son 2 complicaciones del problema de la vesícula que te puede llevar incluso hasta perder la vida. Entonces, Claro. esos problemas sí tienen que ser tratados, sí o sí, son como de las urgencias quirúrgicas más frecuentes. De hecho, es la cirugía más frecuente que realizamos, la cirugía de la vesícula. Segundo lugar, el apéndice, que a veces como que se confunde de Sí, que no, la claro. primera es el apéndice, ¿no? Pero sí tiene un componente que si el estrés, que esto sí, porque todo esto a final de cuentas puede llevarte a esa cascada que hablamos hace rato, a empezar a liberar más grasa en tu sangre y esta grasa, la bilis se compone de sales biliares, de colesterol, de lecitina y un montón de sustancias que la hacen espesa. Entonces, si tienes mayor concentración de colesterol y sales biliares, que ojo, eso sí se va a ver afectado por un aumento en el estrés, entonces te vas a enfermar o tienes más posibilidades de enfermarte de tu vesícula, ¿sí? Entonces, finalmente, si te fijas, todo lo que hemos hablado llega a la conclusión de que, oye, el estrés es la enfermedad del siglo, ¿no? Exacto. Bueno, aquí yo creo que nos podemos pasar 2 o 3 horas hablando de este tema. A mí me apasiona, me encanta hablar de digo, no soy doctora, pero me encanta hablar de esta parte médica, porque creo que todos debemos de conocer lo que está sucediendo con nuestro cuerpo y atendernos, que es lo más importante. Y como ya se nos acabó el tiempo, yo quisiera que siguiéramos, ¿verdad? Doctor, 5 puntos muy importantes por los cuales las personas deben acudir a un médico, a un cirujano a tiempo. Por prevención es la número uno. Si tú quieres ser una persona o intentar ser una persona lo más sana posible, ¿y por qué digo intentar? Porque muchas veces, aunque hagamos todo lo que está en nuestras manos, nos cuidamos, hacemos ejercicio, no tenemos vicios y todo esto, nuestra genética juega un papel muy importante ahí. Pero si queremos como que lograr tener una buena salud, hay que acudir al médico antes de enfermarnos. Cuando ya nos enfermamos o nos empieza a dar síntomas, algún problemita, acude a tu médico para ser tratado a tiempo y que esto no evolucione alguna complicación que puedas llegar a tener. Número 3, siempre es muy importante que el médico general, el especialista en cualquier área, te oferte algunos tips para mejorar tu salud y créeme que estos no los vas a encontrar en algún eh, libro naturista. Sí, ahí nos van a educar muchísimo y no voy en contra de esto, al contrario, muchas, no sé, plantas, tés y todo esto nos ayudan y de hecho muchas medicinas son a base de plantas. Entonces, pero el médico sabe el por qué te está Claro. recomendando ese tip o esa situación. Y siempre yo comento aquí las 3 cosas que puedes hacer para vivir mejor. Pues básicamente levántate temprano, como tú decías, medita, aunque sea 5 o 10 minutos, tómate un vaso de agua tibia en la mañana y expone un poquito tu piel al sol.
Eso va a ayudarte muchísimo a que más o menos, como decimos, empiece todo tu cuerpo a trabajar de la manera correcta Bien, cuando más lo necesitamos, que es la mañana. Empieza tu día bien, ¿no? Y cuando ya tienes alguna enfermedad, pues por obvias razones acude a tu médico y si ya es demasiado tarde y ya tienes alguna complicación, el médico sabrá cómo tratar de limitar esa complicación para que tu vida pueda ser lo más productiva y normal posible. Hablamos ya de complicaciones algo graves y obviamente te va a ayudar a recuperar tu salud. Así que si tú estás viendo este podcast, te recomiendo que hagas estas actividades al día a día y prevén antes de tener alguna enfermedad como tal. bien, pues muchísimas gracias. Y ya saben, si necesitas ayuda y saber qué es lo que tienes y qué no quieres ver, busca a alguien como el doctor José Aro, en donde está manejando toda esta gran terapia, porque para mí se me hace una gran terapia, la parte física y la parte emocional para liberarnos del estrés y tener mejor calidad de vida. Mil gracias por estar aquí y por favor dime cuáles son tus redes porque te voy a poner a hacer un ejercicio. Muy bien. Me pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como DR José Aro con H-H-A-R-O Fernández, así tal cual. Bien, pues ahora, bueno, vamos a hacer, queremos conocer un poquito más del doctor, ¿verdad? Obviamente, y esta es una, así como una sesión de unas cartitas, ¿sí? En donde vienen unas preguntas acerca de, Ok. ¿sí? Entonces, las cartitas están ahí ¿Todas y las las agarro? puedes revolver, ¿sí? A Como ver, unas 3 veces o 4, las que sean necesarias. Y nada, más me pasas 3, por favor. vale. Ahí te va. Una, dos y otra tres. Ok. Ahí va, la primera pregunta. Vale. ¿Qué hay en tu vida que te cuesta trabajo aceptar? Yo creo que son muy pocas cosas. Realmente me he adaptado a la evolución de José Aro como persona y me ha tocado vivir cosas maravillosas en mi entorno, tanto familiar, profesionalmente. Eh, Quizá alguna cosa con la que sí me pudo es, por ejemplo, no haberme ido, no sé, en la prepa, en la facultad, a hacer un año de estudios fuera de México, que después lo hice, entonces Mm. no tengo tanto tema por ahí, pero creo que me ha tocado vivir cosas bien padres y las he disfrutado todas y cada una de ellas. Muy bien. Entonces, no existe una respuesta específica más que eso, pues. Ok, no, pues qué padre. Dos, ¿qué te hicieron creer que no podías hacer y después te diste cuenta que sí podías? Uy, eso sí, tema largo, pero básicamente lo que yo hago como cirujano general y del sistema gastrointestinal, pues muchas veces te repiten cuando estás estudiando justamente cirugía, cuando ya estás en una residencia, en una alta especialidad, se encargan todos los médicos que son tus maestros o la gran mayoría de ellos de recalcártelo todos los días. Tú no puedes ser cirujano, o sea, tú no tienes este con qué ser cirujano, o sea, mejor salte de una vez. Y es una humillación constante que sufres de parte de los y las médicos que son tus encargados, pues, o estás a cargo de ellos. Y eso sí es un como, no trauma, pero sí cuando lo estás viviendo, hasta dudas de ti, ¿sí sabes? Y esa es como una parte que a lo mejor, no sé, en las generaciones que vienen, sería bueno cambiarlo, en vez de que te estén Sí, recalcando claro. esa parte como en otros lados del mundo, que más bien hay un apoyo ojo, no quiere decir que se deje de estar presionando, al menos en lo que yo hago, que es cirugía, tiene que haber siempre una disciplina tremenda, Claro, pues hay ¿sí? que O sea, hacer el tiene examen. que ser una perfección total. No hay cabida para un error ni nada. Eso sí, eso no pasa nada. Pero el que te estén diciendo que tú no puedes hacer algo, eso es algo que afecta psicológicamente durísimo y a veces llegas a creerlo, ¿no? Hasta que sales de ahí, sales a un entorno donde con miedo porque te dijeron que tú no podías, ya tienes el título, pero no puedo, me dijeron que no. Y después vas descubriendo que no solamente puedes, sino que puedes trascender de todos los demás, ¿sí sabes? Esa es la parte que después viene como recompensa.
Sí, no, yo he visto a chavitos que dicen, no, hombre, está terrible aquí como nos tratan, pero Ujú. bueno, a veces la presión hace que saques lo mejor de ti mismo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por alguien más? Bueno, Híjole, pues yo creo que diario. Básicamente por mis hijos, por mi esposa, por mi familia en general. Y claro, pues, cómo no, en el hospital, pues, es algo que todos los días tenemos que hacer, ¿no? Hacer algo por el prójimo, así es, eso es todos los días, ¿verdad? todos los días. No, pues muchísimas gracias por estar aquí en este programa. Fue un placer tenerte aquí, conocer el ser humano que eres, el tener una visión más amplia acerca de lo que es la medicina, que ahora es más integral, que creo que eso está muy padre. Y bueno, pues espero tenerte otra vez en el programa, hablar de otros temas, ¿no? Que creo que son importantes para la salud, tanto física como mental. Muchísimas Gracias, gracias. gracias a ti. Y acuérdense que los límites los pones tú. Yo soy Lorena Garzón, sanando desde el corazón.